Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Quien les habla, el pastor José Manuel, para todos aquellos que no me conocen. Estamos transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios, palabra que permanece para la hora que pasa, desde el barrio de La Boca, capital de la nación argentina, capital federal. Para todos los amigos, conocidos, hermanos, muy especialmente aquellas personas que nos miran por primera vez. Estamos teniendo en estos días una experiencia muy especial. Algunos nos han mandado WhatsApp informando, diciendo que se han incorporado a la fe, han recibido a Cristo, y algunos nos piden la manera de cómo poder ingresar a nuestra iglesia. Hoy tenemos una iglesia por cable, por televisión o por YouTube, porque no podemos congregarnos por el problema del COVID-19. Entonces vamos a comenzar a anunciar algo que usted debe prestar atención. El señor director lo va a poner ahí al pie de la pantalla. Y es la dirección de mail de nuestra iglesia. ccjesuslesperanza@gmail.com. CC quiere decir Centro Cristiano. jesuslesperanza@gmail.com. Si usted que nos está mirando, aún aquellos que ya hace un buen tiempo que nos están siguiendo y tienen alguna inquietud o quieren incorporarse a nuestra congregación, si usted nos envía su inquietud, su deseo a través del mail, le contestaremos, le mandaremos una fichita para que usted llene, así tenemos los datos y poder comunicarnos con usted cuando usted necesita oración o necesita algún tipo de ayuda. Estamos para servirle. Entonces recuerde esta dirección de mail, ccjesuslesperanza@gmail.com. Aún aquellos que nos quieren escribir alguna experiencia, bienvenido sea. Usted la manda hoy, después del programa, y nosotros la vamos a contestar por Gmail también, a usted en la brevedad posible, porque me imagino que van a llover los mensajes. Muy bien, hoy domingo tenemos un nuevo tema para tratar, y el tema tiene que ver con lo que estamos viviendo, muy especialmente estos tiempos que nos toca vivir. Se está hablando mucho sobre vacunas contra el coronavirus. Y bueno, de pronto antes era una vacuna, ahora hay después fueron como 3 vacunas, ahora hay como 6 o 7 vacunas que están en el periodo de prueba. Algunas personas se están ofreciendo para que prueben con su cuerpo, valerosas personas porque pueden correr el riesgo de vida. ¿Vio? Esto es un experimento. La OMS está diciendo que va a tardar mucho más de un año para que realmente salga una vacuna que esté bien aprobada. Bueno, y por eso hemos puesto este título para hablar entre nosotros. La vacuna contra el enemigo invisible. La vacuna contra el enemigo invisible. Mire, desde que tengo uso de razón, tengo ya unos cuantos años caminando por este planeta aquí en la Tierra, no recuerdo haber oído con tanta insistencia como en esta época la necesidad de una vacuna, y justamente por la comunicación que tenemos a nivel mundial, hoy nos enteramos de lo que pasa en todo el mundo en un instante, en un minuto, ¿no? En la Argentina
muy especialmente donde vivimos, donde nos toca vivir, la pandemia del coronavirus es la segunda de lo que va en el siglo XXI. La primera fue la gripe A, que algunos se deben recordar, en junio del 2009 hasta agosto del 2010, poco más de un año, en que la OMS anunció su fin. El virus de la gripe A causó 19.000 muertos a nivel mundial y en la Argentina 626 muertos durante el año de la pandemia, la gripe A. Pero, ¿sabe? Se me ocurrió, por el tema en que estamos justamente viviendo, se me ocurrió investigar un poquito en la historia, para entrar en este tema que queremos tratar hoy, de las diferentes pandemias que han venido sobre el mundo en estos últimos 450 años sobre la faz de la Tierra. Entonces vamos a mirar un poquito, esto ha sido bajado de internet, por supuesto, y son datos de la OMS. La OMS, para los que no saben qué es la OMS, porque parece que estoy produciendo unas palabras OMS, son siglas que significan Organización Mundial de la Salud. Esto está tomado más o menos desde 1580, del año 1580, que fue más o menos el año que se fundó la ciudad de Buenos Aires. 1580, más o menos 450 años para atrás, poco menos, un poco más. Lo primero que registra en estos años es la viruela. La viruela, le voy a dar datos muy rápidos para poder explicar hasta el día de hoy. La viruela dejó como saldo 300 millones de fallecidos en el mundo y fue erradicada hace 40 años. 300 millones. Impresionante la viruela. A través de tantos años, ¿no? Las muertes que causó. El sarampión, hoy son cosas que están por las vacunas, han sido, ya pensamos en historia con esto. El sarampión con 200 millones de fallecidos en el mundo, la peste bubónica con más de 12 millones de muertos, fue activa hasta 1959, el tifus con 4 millones de muertes, más o menos en la misma época del anterior. Hoy esto está controlado, tanto la peste bubónica como el tifus. El cólera, pandemia entre los siglos XIX y XX, supera los 3 millones de muertos. La gripe española, llamada la famosa gripe española del siglo XX, duración 7 meses desde septiembre de 1918 a abril de 1919, con 50 millones de fallecidos. La gripe española. La gripe asiática, H2N2, en 1957 hasta 1958, que comenzó en China y llegó varios meses después a Europa y América. 1.100.000 muertos. Terrible. La gripe de Hong Kong, H3, H2, entre 1968 y 1970, 1 millón de muertos, muy especialmente niños. Y el siglo XX concluyó con la quinta pandemia más importante, que fue el SIDA. Mató a más de 32 millones de personas, desde 1981 a 1999. El siglo XXI en el cual estamos, el SARS fue el primero, síndrome respiratorio agudo severo, hasta el actual COVID-19. Pasando por la gripe aviar, la gripe A,
el ébola, el dengue, todo eso también produjo muertes. No tengo los datos allí. Pero mire, yo sumé, querido amigo y hermano, y estamos hablando a nivel mundial, yo sumé en estos 450 años, en el mundo murieron por pestes y pandemias 603 millones de personas. 603 millones de personas. Impresionante. 603 millones de personas, 14 veces y media la población de Argentina. 14 veces y media, 14 y media veces la población de Argentina. 63 millones de personas por pandemias que vinieron al mundo durante estos 450 años. Estos virus, y muy especialmente el que tenemos hoy, siempre agarra o toma a la población de sorpresa. Por supuesto que este virus del COVID-19 ya está comprobado que nació en una probeta y que a esta persona ni se habla de la persona que lo produjo y que lo puso en vigencia y que entró la contaminación por esa persona. Nadie habla de esa persona. Tampoco habla de los primeros que fueron llevando este producto al mundo. Pero mire, le voy a explicar un poquito para que usted se dé cuenta, también escuchando a médicos, porque yo no lo soy. Pero un virus oscila entre 10 y 100 manómetros, que es una medida microscópica. Por eso solo son visibles con los microscopios electrónicos, porque el microscopio normal no ve al virus, no lo alcanza a ver. Es tan minúsculo, tan pequeñito. Tiene que ser un microscópico electrónico y menos a la vista natural. Por eso hemos puesto el título Vacuna para el enemigo invisible, a nivel ojo, ¿no? Es pequeñísimo, es increíble que esto tan chiquitito pueda matar a una persona. Los virus no pueden considerarse organismos vivos, según los médicos, necesitan de las células de un huésped para reproducirse. Se introducen en las células de un cuerpo, se reproducen y luego destruyen la célula, la matan, va. Es decir, alguien lo tiene que recibir, porque está muerto, anda pululando por ahí, anda flotando, no vive, existe, ¿no? No vive. Es alguien lo tiene que recibir, un cuerpo vivo lo tiene que recibir para que tome vida dentro de ese ser vivo. En otras palabras, es un muerto que está buscando vivos para matarlos. Verdaderamente es un enemigo de la humanidad. ¿De dónde viene la palabra vacuna? Quizás nunca lo pensó. Hoy se habla mucho de la vacuna, ¿Y de dónde vendrá la palabra vacuna? ¿De dónde salió la idea de la palabra vacuna? Bueno, ya muchos están pensando, y debe haber salido de la vaca. Exactamente. La palabra vacuna deriva de la palabra vaca. Según los médicos, hay ciertas enfermedades que a las personas le afectan una sola vez. Y la viruela es una de estas enfermedades. Una vez infectada la persona por la viruela, desarrolla inmunidad. Y el médico británico Edward Jenner, en 1820 más o menos, notó que las mujeres que se dedicaban a ordeñar las vacas no padecían de la viruela. Eso llamó la atención a este médico. ¿Cómo puede ser? Estas mujeres que están entre los animales
que pareciera que están más expuestas a las enfermedades, pero no, justamente no padecían de la viruela. Estas mujeres se contagiaban de la viruela vacuna, de la vaca, la viruela de la vaca, en una forma en menor escala que lo que hacía la enfermedad en los seres humanos. El virus, digamos, en menor escala, en el animal, producía en ellos la inmunidad, porque fortalecía los anticuerpos. Y entonces este gran médico, que gracias a él nacieron las primeras vacunas, Jennifer desarrolló la primera vacuna usando la viruela o el virus de la viruela de la vaca. Y de allí deriva la palabra vacuna. El significado, significa que una vacuna contiene un poquito del virus. Cuando te inyectan una vacuna, te ponen un poquito de la enfermedad para que desarrolles en tu cuerpo las defensas que están en tu cuerpo, se desarrollen, se activen y puedan batallar contra este virus. Es interesante, ¿no? Quiere decir también que en el cuerpo humano, las cosas que Dios, el cuerpo que Dios creó, porque lo creó el Señor, ha creado al ser humano con defensas. Lo que pasa es que no están activas. Y usted dice, ¿cómo puede ser, pastor, que tengamos la defensa y nos tenga que poner algo para activarlas? Bueno, porque el ser humano no fue creado para que sea atacado con estos tipos de virus. El ser humano fue creado para servir a Dios en un mundo donde no existía la maldad, donde no había muerte, no había enfermedad. Pero, de todas maneras, damos gracias a Dios que en nuestros cuerpos están las defensas, hay que activarlas. Y por eso la vacuna es la que activa las defensas que están en nuestro cuerpo. Pero vamos a hacer una comparación en este domingo. Mire qué interesante, ¿no? Los cristianos tenemos un enemigo invisible contra el cual peleamos y que gracias a Dios que fuimos activados en nuestra mente para poder desarrollar las defensas contra este enemigo invisible. Según la historia de cada virus, los virus nacen en una persona. Por una persona que se infectó con el coronavirus, fueron contagiados miles en el mundo hasta hoy. Esto es similar a lo que pasa en nuestras vidas espirituales y en la vida de todos los hombres que caminan sobre esta tierra. Usted va a ver que hay un virus mucho más mortal que el coronavirus y que los hombres, muy pocos hombres y mujeres, ya se han dado cuenta que deben y que necesitan ayuda contra este enemigo. Vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. El virus del pecado. Dice, bueno, pastor, ¿qué es el pecado? La gente que no conoce a Dios dice, pecado, le suena a una persona que es un asesino, que es un violador, que eso es pecado. Pero mire, pecado es mentir. Pecado es no hablar la verdad. Pecado es exagerar. Pecado es enojarse y decir malas palabras.
Dice, pero entonces, ¿qué es pecado? Porque claro, algunas religiones tienen pecado más grande, pecadito más chico, el otro pecaditito. No, pecado es pecado. El virus del pecado es uno y mata. Y no mata el cuerpo solo, mata el alma y el espíritu, que esto es lo peor. Este es el virus más peligroso y mortal que existe en el mundo. Hoy es el pecado, la rebelión del hombre y la mujer contra Dios y contra su reino. El virus del pecado no se ve a nivel ojo, pero lo peor es que tampoco lo puede ver ni con el microscopio más sofisticado que puede existir en el universo. Tampoco se puede ver. Como decía una hermana, yo pensé que los demonios se podían ver con rayos X. No, el mundo espiritual no se ve, no lo puede captar a nivel ojo humano ni ningún artefacto creado por el hombre. Este virus no se ve a nivel ojo, pero afecta a la vida del hombre y de la mujer de este siglo, como ha afectado desde Adán hasta acá. Les explico un poquito la palabra pecado en lo que es teológico. Mire, la palabra pecado en el griego se traduce errar el blanco. Es una de las primeras interpretaciones. Esto quiere decir que la persona está mal enfocada en la vida. Está fuera de la voluntad de Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios, esto es pecado. Porque es errar el blanco. No está enfocada su vida y va a terminar mal. La otra palabra con la cual se traduce la palabra pecado es rebelión. Porque rebelión, en el sentido de todo ser humano creado por Dios, conociendo los hombres el deseo, el mandato de Dios, se rebelaron contra Él. Y nos rebelamos contra Él. Desde Adán y Eva para acá, desde que Adán y Eva permitieron, al rebelarse contra Dios, permitieron que el virus del pecado entrara en sus almas para hacer lo que mejor se le venía a la gana, a partir de ese día y a partir de este hombre que permitió que este virus entrara, fue contaminada la población mundial hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los síntomas del pecado? Se lo voy a hablar como si fuera un síndrome viral. Primero, comienza rechazando la palabra de Dios. Le vienen pensamientos como que no puede ser. La empieza a rechazar. Y llega un punto que ya la ignora. Si la lee, si no la lee, es lo mismo, ya. Ahí está, quizás compró una Biblia, nunca la abrió. Y si la abría y la leía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque empezó a rechazarla por algunas expresiones o porque le tocaba muy en lo profundo. Y luego ya directamente la ignoró. De acuerdo a sus estudios y a su preparación intelectual, que va contra algunos conceptos bíblicos, la ignoró. Así que comienza con rechazar, termina por ignorarla, luego comienza a amarla al mundo y a las cosas que están en el mundo, que la Biblia dice, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. Y junto con esto entra en el ser humano la codicia, la envidia, el odio, el volverse rencoroso, el rencor, el orgullo, el egocentrismo, el deseo de fornicar, de adulterar. Usted puede agregar acá para adelante todo esto de acuerdo a la carga viral del pecado que haya venido a su vida. Esto es lo que va a practicar el alma dentro de su cuerpo. Es la persona, está afectada el alma por este virus del pecado.
Y se lo estoy poniendo comparando, como hacía Jesús. Jesús comparaba, decía, mirando en el campo había ovejitas y había un hombre que cuidaba las ovejitas y decía, bueno, el reino de Dios es así. Hay un rebaño y un pastor y comparaba con las cosas existentes. El reino espiritual, si no lo comparamos con algo existente, las personas son muy difíciles para que lo puedan entender, las personas. Ahora, esto es porque el alma de la persona solo se guía por lo que ve, por lo que oye, por lo que toca, son los sentidos naturales, y es estimulada, por así decirlo, por las cosas de este mundo a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el virus del pecado entra en el alma de una persona, mata el espíritu. Dice, pero ¿cómo? ¿No entra en el alma? ¿Qué tiene que ver el alma con el espíritu? Bueno, el espíritu es la parte de nuestro ser que nos comunica con Dios, que nos hace accesibles a la comunión con Dios. Cuando el alma se aleja de la voluntad de Dios, se aleja de los deseos de Dios, se aleja de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo, que está hablando y guiando a la persona a través del Espíritu, se produce allí una separación, dice la Biblia, por el pecado. Dios, 3 veces santo, no quiere forzar a una persona que lo siga, que le guíe, que lo obedezca por fuerza propia. No. O que lo presione. No presiona a nadie. O lo seguimos por amor o no lo seguimos. Entonces, cuando el hombre y la mujer deciden, no quieren saber nada con Dios, y bueno, Dios lo deja ir, porque el que se aparta es el hombre, no Dios. Dios ama las almas. Ahora, cuando el alma se enferma, el Espíritu Santo se aparta y el espíritu humano se muere. Al no tener el contacto con la vida, que es Dios, el Espíritu de Dios, el espíritu que está en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se muere. No tiene más comunión. Por más que practique una religión, por más que haga buenas obras, si se ha apartado de la voluntad de Dios, si ya no le interesan las cosas de Dios, por más buenas obras o por mejor religión que tenga, esto no le va a ayudar a ir a Dios. Su alma se está muriendo y su espíritu directamente la Biblia dice que está muerto. Por eso dice el poeta, no son muertos los que en dulce paz descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma o el espíritu y viven todavía. Existen, pero no viven, ¿no? Ahora, hermanos y amigos queridos, dice, pero entonces, pastor, todo el mundo está infectado. ¿Qué hacemos? Nuestro Dios y Creador del cielo y de la tierra y de nuestras propias vidas, hace más de 2000 años que mandó una vacuna del cielo. La vacuna contra el virus mortal del pecado. Lo envió hace más de 2000 años. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino a la tierra para erradicar y pulverizar el pecado para siempre. Pero como Dios nunca exige que lo amemos o que lo sigamos o que le obedezcamos, sino que espera que nosotros lo decidamos por voluntad propia. Nos ha dado libre albedrío. Él mandó la posibilidad a través de Cristo que los hombres fueran libres del pecado, pero la mayoría de los hombres rechazaron por segunda vez la posibilidad de tener comunión con Dios. Mire, la Biblia dice que Dios hizo de Cristo pecado. A esto hay que entenderla, hay que entenderlo. A ver si se lo puedo poner en palabras. El que no conoció pecado, que era Jesús, lo hizo pecado, dice la Escritura,
para que los pecadores fueran salvos, libres por el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Dónde está esto? Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Si usted tiene una Biblia, lo puede leer. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, al que era sin pecado, el Hijo del Dios viviente, porque no nació de un hombre pecador, fue concebido por el Espíritu Santo. Por nosotros, el que no tenía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? A ver, se lo voy a poner en el ABC del creyente recién convertido. La ley de Dios decía, el alma que pecare, ésta morirá. El alma que pecare. No dice el cuerpo, la mente de fulano, de mengano, dice el alma, porque el alma que es espiritual es la que decide qué va a hacer con su vida. El cuerpo es la caja, mi estimado amigo. Y el espíritu es lo que nos relaciona con Dios. El alma es el yo, el individuo, la persona. Para no matar a la humanidad, porque la ley decía el alma que pecare morirá, todos, dice, pecaron, desde Adán para acá, se infectaron todos con el virus del pecado. Para no matar a la población mundial infectada por el virus del pecado, ¿qué hizo Dios? Tomó el pecado de todos los hombres y de todas las mujeres. Tomó de todos lados el virus del pecado y lo puso en el cuerpo de Jesús. El pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve por primera vez, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, uno lo dice así en palabras, pero cuando lo vemos a Cristo en Getsemaní orando, transpirando como gotas de sangre, diciendo al Padre, si puedes, Padre, pasa de mí esta copa. Jesús no tenía miedo a morir porque la muerte lo iba a trasladar a la presencia del Padre otra vez. Lo que Jesús no quería era recibir la carga mundial del pecado. Los asesinos, los violadores, la maldad, el odio, el rencor, todo lo peor existente en el virus del pecado fue puesto sobre Jesús. Y entonces Dios, el Creador, para no matar la población, mató y destruyó el pecado en el cuerpo de Jesús. Y Jesús murió por nosotros, para que los que pecábamos fuéramos perdonados por Él que era inocente. Porque dentro de la ley de Dios, no solamente decía el alma que pecare, ésta morirá, sino que decía que la muerte de un inocente y el derramamiento de la sangre de ese inocente haría que el pecado fuera erradicado de la persona, habría perdón. Pero la única manera era que muriera un inocente. Y la Biblia dice que el pecado entró, el virus del pecado entró en Adán y corrió por todos los hombres. No había un inocente en la tierra. Así que Jesús tuvo que venir del cielo. Mis hermanos, la venida de Cristo a la tierra, primero no fue que vino de vacaciones. No fue tampoco porque, se le ocurrió venir. Vino porque ama al hombre y a la mujer que Él creó. Y se dejó los cielos y toda su gloria para tomar forma de hombre, que es la forma más baja del Creador del universo, para morir, llevando el pecado de cada uno de nosotros. Si no despertamos de una vez por todas, este virus del pecado te va a matar. Pero Cristo vino para poder salvar a los pecadores.
Claro. Dice que murió por todos, pero no todos recibieron a Jesús como su Salvador. No se pusieron la vacuna. No dejaron entrar a Jesús en su vida. Jesús es el antivirus del pecado. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga luego vida eterna. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. 1 Corintios capítulo 15, 21, 22, dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por uno entró el virus del pecado y por el otro salió. Por Adán, porque sigue diciendo, porque así como en Adán todos se infectaron y murieron en el espíritu, también en Cristo todos serán vivificados en el espíritu. Interesante. El pecado, el virus del pecado, mató nuestro espíritu, pero Cristo volvió a darnos vida en el espíritu, siempre y cuando lo recibamos y le dejamos entrar en nosotros. Claro, algunos dicen, no, a mí déjeme de religión. Mi estimado amigo, esto no es religión, esto es salvación. Esto no es que usted se va a hacer partidario de una idea religiosa. Esto es una persona que vino del cielo llamada Jesús de Nazaret, que quiere entrar en usted, que quiere entrar en mí. Yo dejé entrar el pecado en mí, pero cuando invité a Cristo a entrar en mí y me arrepentí de todos mis pecados, el pecado tuvo que salir de mí. Porque Cristo, la vida, entró en mí y cambiaron mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes. Nuestra rebelión nos apartó de Dios y el diablo nos infectó. Jesús, con su muerte, nos reconcilió con Dios. Y la infección que trajo el diablo por el pecado y la rebelión que quiso poner contra nosotros o en nosotros contra Dios, no pudo seguir adelante. Tal vez usted me está escuchando por primera vez y dice, pastor, la verdad que estoy entendiendo un poquito, pero ¿cómo quisiera entender más? Porque entendiendo un poquito me hace temblar adentro. Siento adentro como, no sé si es gozo o qué, pero hay una fuerza en mi corazón que me dice que estoy escuchando la verdad. Es que esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lo único que tiene que hacer, si nunca lo hizo hasta ahora, es invitar a Jesús a entrar en su corazón. Y cuando Él entra, te hace nuevo por dentro. Y el viejo o la vieja que vivía ahí, ya no vive más, ahora vive Cristo. Y a Cristo no lo pueden infectar. Porque Cristo es 3 veces santo, el que no conoció pecado. El Padre cargó sobre Él el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos perdonados al recibirlo a Él. El que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Quieres recibir a Cristo? Quiero guiarte en una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti para pedir que tú entres en mi corazón. Yo me arrepiento en este momento de todos mis errores, mis pecados. Perdóname, Señor, por la ignorancia de no conocer tu verdad y estar apartado de ti. Recibo a Cristo ahora
que entre en mí, Señor, para que Él me haga nuevo por dentro. Y tú, Padre Santo, recíbeme en tu reino. Recíbeme en tu reino, para que yo pueda caminar contigo hasta el día que tú me recibas en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así sea. Comprate una Biblia, conseguite una Biblia, porque quizás alguien te la puede regalar, mira. Y lee la palabra de Dios. Busca un lugar a solas, habla con tu Dios y vas a ver que el Dios que está en lo invisible, se hace visible para ti. Y tu vida va a cambiar. Y para todos los hermanos, amigos, pastores que me ven a través de este medio, quiero bendecirlos, hermanos queridos, amados del Señor, y decirle que Cristo viene pronto. Él ha dicho que la iglesia será llevada antes que el gobernador mundial aparezca. Y falta muy poco. Los acontecimientos que están sucediendo nos da la pauta bien clara que si hay algo que está frenando el nuevo orden mundial, llamado así, el nuevo gobierno mundial, si hay alguien que lo frena, es la iglesia de Jesucristo. Es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Por eso los que están manipulando todo esto para que así ocurra, no quieren saber nada con la iglesia. Y si pueden levantar una campaña de desprestigio contra los evangélicos, contra los cristianos, van a luchar en este momento para tratar de desprestigiarnos. Pero yo quiero orar por ti, porque el Señor nos va a venir a buscar, para que estés en plena faena, en plena lucha, en plena victoria. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tus hijos y tus hijas, donde ellos se encuentren, Señor. Que tú los bendigas, los fortalezcas, los levantes como nunca. Que cada uno de tus hijos sea una antorcha encendida de fe y de esperanza para este mundo que se pierde. Señor, que muchos de los que tienen que ser salvos y que tú conoces, los atraigas a ti a través de tu palabra, a través de los tantos que predican tu palabra. Y seas tú, Señor, engrandecido en la vida de cada uno de tus hijos. Yo bendigo a tus hijas y a tus hijos en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por haberme oído. Amén y amén. Les espero el martes. Un abrazo.